Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al ABC de la construcción. Mi nombre es José María Marín. Pues seguimos en el proceso de explicar las etapas del desarrollo inmobiliario. Hoy nos toca hablar de la preconstrucción y para este caso quise invitar a Jorge Enríquez. Bienvenido, Jorge. Hola, buenas tardes. Jorge ya estuvo en el primer capítulo con nosotros. Es un orgullo volverlo a tener. Él es director de Opera Holding. Es la holding la que embarca todas las empresas de Opera desarrolladora y sus diferentes áreas de servicio. Bienvenido, Jorge. No, hombre, muchísimas gracias otra vez por invitarme. Pues empezamos a platicar en el capítulo pasado con Víctor para entender un poquito los temas y poder desglosarle al público cuáles son las etapas que ellos pudieran dividir su etapa de desarrollo inmobiliario y entender qué debe de pasar en cada una de ellas. Alguna vez tú y yo hemos platicado de cuando tenemos un problema, cuando tenemos cosas en la vida que tenemos que resolver, lo más fácil es empezar a partirlo en pedacitos. Sin duda. Entonces, si quieres, empieza a platicarnos un poco de esa parte. Escuché la plática con Víctor y la verdad es que un problema, para atacarlo, lo tienes que desmenuzar en sus partes y no puedes empezar por el final, sino tienes que empezar por el principio y al romperlo en partes, pues te dedicas en la parte donde estás, no te preocupas por lo que viene en lo que estás haciendo ahorita. Entonces, creo que Víctor platicó muy bien de la parte de estructurar un deal. Y la siguiente etapa que viene es preco o preconstrucción o precompra, por decirlo mejor. Antes de comprometerte a largo plazo, necesitas reafinar muy bien tus números en todas las áreas de un proyecto. Y obviamente la más importante de costos siempre es construcción. Entonces, nosotros en Opera Holdings, en Opera y en las filiales lo llamamos precompra o preco. Y en esa tienes que agarrar lo que trataste de poner numéricamente en la parte de deal, pero llevarla a la próxima etapa, con un poquito más de datos de arquitectura, con un poquito más de datos de qué es lo que quieres hacer, en etapas, en tamaños, en alturas, en terrenos, en fase, todas las cositas que te van dando más información. El área de construcción, si tienes a alguien bueno, cómodo, es a tu lado, te va llevando desde esa parte con el arquitecto a ir bajando los costos específicos de las diferentes etapas de construcción, empezando por cuando compras un terreno, qué tienes que hacer para dejarlo listo, hasta acabar las últimas entregas de un proyecto de construcción. Y aquí pues todavía no tienes toda la información, todavía el arquitecto apenas dio sus primeros plumazos y el empezar a bajar esos costos creo que es fundamental. Creo que esta es la parte más divertida. Para mí es de las partes más divertidas del desarrollo porque es planear el futuro, ¿no? Es imaginarte, todavía la parte en la que platicábamos con Vic, pues apenas lo que estábamos cerrando es terminar un fideicomiso en donde se aporta una tierra o se compra una tierra y estamos dispuestos a... Los números dicen que este es un buen negocio, ¿no? Pero hasta ahí se queda, ¿no? Hay un análisis previo y todo, pero hasta ahí se queda. Y aquí es donde ya empieza la carrerita a caminar. Aquí ya lo tienes que vestir. Y entonces hay que empezar a desarrollar el proyecto arquitectónico. Aquí es donde las áreas de servicio que platicábamos empiezan a chambear de manera más profunda, ¿no? Y la interacción que hace en este caso Opera de coordinar arquitectura, con permisología, con ventas. Marketing, finanzas, legal, etcétera. Todas estas áreas se empiezan a hablar entre sí y ahí es donde el valor mucho de Opera, por supuesto, funciona. Y la parte de ODES, que es nuestro caso, pues es todo. Porque ya después la siguiente etapa, que ya hablaremos después, que es la etapa de construcción, pues ya es ejecutar el plan. Claro que hay que afinar el rumbo, pero en realidad debería de ya ser, pues, seguir un plan. Cuando has estado en este proceso de preconstrucción, viéndolo desde la óptica de la construcción, ¿qué es lo que tú necesitas saber o qué recomendarías para el público que se fije y que tenga un buen
entendimiento para ir sabiendo que va avanzando en el camino correcto. Sí, totalmente. Yo creo que cuando te entregan los números de construcción para cerrar el deal, como platicamos, y ya tienes que sentarte con el arquitecto a ver que sus diseños empiezan a ir encaminados a que los costos proyectados anteriormente se cumplan y no tengas sorpresas. Esto se hace además en Ópera, se hace con el área de ventas, el área de permisos y el área de proyectos, y lo llamamos la posible descobijada si lo haces mal. Porque si el arquitecto quiere hacer un volado de 5 metros en su proyecto y ahorita se le está ocurriendo, pues a lo mejor la gente de ventas te dice, magnífico, lo voy a poder vender al triple. Ahorita tiempos COVID, la gente necesita mucho espacio, pero a lo mejor la parte de permisología te va a decir, no puedes. La ley te dice que solo puedes volarlo 2 metros, esos 7 adicionales que tú quieres, nada más no se puede. Entonces, si no tienes a alguien y en la construcción, ese volado, pues ¿cuánto va a costar? ¿Cómo lo vas a sostener? ¿Cuenta como área construida o ya violaste el área de libre? Entonces, si no empiezas a tener el feedback de obra y de permisos y de ventas, creo que vas desarrollando un proyecto que no va a ser exitoso, ¿no? Y vas a tener muchos problemas. Totalmente de acuerdo. Hace rato que estábamos hablando de esta etapa de partir los problemas en pedacitos. Esta etapa de preconstrucción, pues es una etapa que puede durar mucho tiempo. Hay proyectos más largos que otros, pero pues es un proceso que puede durar 1 año más o menos. Y es un año en el que pues avanza el proyecto arquitectónico, avanzan las permisologías y obviamente va avanzando la construcción. Pero es un proceso largo, es un proceso de 1 año, año y medio, en donde un poco de lo mismo pasa, ¿no? Que si tú dices que se termina con el ejecutivo y solo ves el ejecutivo como el punto objetivo, pues falta muchísimo y entonces se te pierden muchas cosas en el camino. Si lo logramos partir, ¿cómo parten ustedes? ¿Cómo te gusta partir esta etapa? Es padrísimo que lo pones así, porque si le dices a tu hijo que si quiere ir a Harvard, es una buena meta, pero para llegar a Harvard, si no fuiste a una buena prepa, no vas a poder llegar a Harvard. Si no estuviste en una buena secundaria, para entrar a una buena prepa, olvídate de Harvard. Y si no empezaste con estas mentalidades desde antes, con una planeación, no hay forma de llegar a una universidad. Lo mismo con un proyecto. O sea, el proyecto tiene la parte que empieza la parte esquemática del proyecto, donde empiezan otra vez a dar sus pinceladas con ideas. Luego viene un poquito la parte de desarrollo del proyecto, y en la parte de desarrollo del proyecto y es una etapa donde ya empieza a meter un poquito más de ingenierías o de especificaciones, y en cada una de estas etapas, y luego ya tienes la parte de documentos para que vayas cotizando, y luego ya tienes documentos formales de construcción, y a mí me gusta pensarlo como que vas moviéndote de izquierda a derecha. Entonces, conforme vas teniendo información y vas dando retroalimentación en las diferentes áreas, el arquitecto tiene que sacar nuevas versiones y dar más profundidad. Y vas moviéndote de izquierda a derecha, y cuando llegues a la derecha, pues ya tienes que tener todos los planos perfectamente bien estudiados y cotizados con diferentes proveedores para que llegues. Pero en el Inter lo tienes que ir rompiendo con las diferentes áreas, y que el área de construcción diga lo que quiere ventas y lo que quiere permisos y lo que quiere el arquitecto, pues al final es costo. Y eso se tiene que bajar, lo que dice el arquitecto en pesos, lo que dice el de ventas en pesos, lo que dice el de permisos en pesos, y que esos pesos los vayas midiendo contra lo que tienes que te entregó el área del deal, para que pues ese es el negocio que hiciste, ¿no? Exacto. Lo platicamos con Vic en el capítulo pasado, en donde el proyecto conceptual es lo primero. Bueno, ni siquiera. O sea, la etapa de deal termina con un presupuesto paramétrico, ¿no? Entonces, con eso ya sabemos cuánto esperamos que nos cueste. Cuando nos entregan el primer esquemático, y esto ya lo digo yo un poco en un plan pues de cómo nos gusta hacer las cosas, que espero que a todos les sirva como experiencia. En el proyecto esquemático, el avance del proyecto es suficiente como para poder determinar ciertas especificaciones o ciertas contratistas de especialidad, un presupuesto, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar a hablar de contenciones, de excavaciones, de estructuras,
elevadores o instalaciones generales, ¿no? Ya nos podemos meter en esos temas y podemos empezar a hablar de eso. Y lo importante de meternos desde el esquemático en ese tipo de información es que podemos darle feedback al arquitecto para que desarrolle un proyecto adecuado, ¿no? O imagínate que en el deal teníamos un presupuesto de estructura que nos daba 10 pesos y en el esquemático, de acuerdo al lo que decías del volado y este tipo de cosas, pues nos damos cuenta que el presupuesto se botó un 20%. Entonces, si ya desde el esquemático, que es a los 3 meses de avanzar, sí, levantas la mano. Ya levantas la mano, ya puedes empezar a ajustar. Y tienes tiempo. Densidades de acero, puede ser densidad concreto, puede ser diseño, volumen, diseño, yo qué sé, ¿no? Hay muchas cosas donde ya puedes empezar a perfilar. Lo platicábamos en otro capítulo también con Alonso de las ingenierías de valor, que la ingeniería de valor tiene que ser una ingeniería que le dé valor al proyecto, no que le quite valor al proyecto. Y normalmente se entiende al revés. Dicho fácil. Dicho fácil, sí. Pero este es el momento correcto de hacer esas ingenierías. Porque si después le quieres ajustar, quítale acero, pues ya no estás cumpliendo con una norma o estás dejando de hacer cosas valiosas. Entonces, en el esquemático nos clavamos en esa etapa, nos clavamos en la parte como más de ingeniería civil. Damos feedback y esperamos que en la siguiente entrega, que sería, como dices tú, el desarrollo de diseño, presupuestemos y coticemos más alcances, más especialidades y afinamos y le vamos mejorando el presupuesto, vamos llegando con un presupuesto más certero a los que ya habíamos analizado. Y así vamos avanzando hasta llegar al ejecutivo, en donde pues, al final en el ejecutivo tenemos 3 propuestas con contratistas ya definidas en número. Entonces sabemos que el número cuando salgamos a concurso no se nos va a votar. Y perdón que siga con mi monólogo, pero ahorita que decías de los proveedores, este tema en donde el poder cotizar con un proveedor, y ahorita me acordé con el volado que decías porque me pasó en un caso, que si tienes un volado muy grande y lo cotizas solamente con el de costos, pues él va a cotizar 50 metros cuadrados de losa con una trave X y tal. Pero si resulta que ese volado está a 20 metros de altura, como lo hizo un contratista el que te dio el precio, el contratista sí pensó, o sí debió haber pensado, depende si tienes un buen proveedor o no, pues que hay que poner un andamio, que hay que colgarte de alguna forma, que hay que la implicación de esa losa no es normal y que el costo es mayor. Va asociado. Entonces, no nada más es cuantificar losas, tiene un valor implícito del que esté el contratista. Entonces sí llegamos con un número más fino, ¿no? Después de todo este proceso, en la parte de ingenierías ya más de acabados y así, ¿cómo ustedes se clavan? O sea, ¿dónde es donde más te interesa generar valor en la parte de acabados? O sea, sí, la experiencia con el cliente. Fíjate, digo, la primera parte es realmente resolver un poquito la parte de estacionamientos y más en proyectos verticales. O sea, tenemos un dicho de que form follows parking. Esto lo aprendí cuando estaba en otra empresa antes de Opera. Pero el que tú resuelvas y minimices el número de metros que tienes que construir para estacionamientos, pues es puro costo, porque tú tienes un precio de venta de departamentos que incluye lugares. Si te costó 10,000 metros hacer estacionamiento o lo hiciste en 5,000, pues es costo o es ahorro. Entonces, la primera parte de la ingeniería con la gente de costos, la parte de arquitectura, es encontrar la forma adecuada que minimice los metros cuadrados de estacionamiento. No sé cómo lo hagan los demás. En Opera para nosotros es así como religión, form follows parking, y necesitamos resolver esa parte. Y de ahí ya pues las columnas entre coches pues se van los 7 pisos o los 50 pisos dependiendo de tu edificio. Pero si no resuelves esa parte de ingeniería primero, todo lo demás te puede salir más costoso, ¿no? Y también va relacionado con un tema de eficiencia, ¿no? Para los metros de estacionamiento son los metros que no vas a vender, o sea, no son los habitables que van en la escritura. Y perder metros y invertirle a eso, pues también sería
un grave Correcto. error, ¿no? En deal tenemos siempre un parámetro de cuánto son de indivisos, cuánto es de estacionamiento, cuánto es construible, cuánto es vendible. Ya cuando empiezas a llegar a la siguiente etapa, ya lo tienes que afinar muchísimo. Ya tienes que decir, tenía 22,000 metros construibles, quería vender 20,000, pues ¿cómo voy? O sea, primero le voy a pegar a los metros de construcción y vendibles, y los dos son críticos. O sea, uno tienes que bajar el construido y ojalá puedas aumentar el vendible, porque esa es la eficiencia que logras arriba de nivel de banqueta. Pero luego la parte que habíamos platicado abajo, nivel de banqueta. Entonces en esta etapa juegas mucho ese juego, y esperemos que la gente de construcción en ODS nos vaya limitando algunas de las locuras que quiere las demás áreas de la empresa. Todo el mundo quiere el edificio más sexy, todo el mundo quiere el arquitecto más sexy, todo el mundo quiere cosas excéntricas que llamen la atención y que tengan un wow factor para que la gente diga, escojo tu edificio versus el otro. Al final es un negocio. Al final es pesos y centavos, y cada decisión la tenemos que bajar con el área de construcción a ver cuánto realmente te cuesta. Entonces ahí el termómetro es la parte de costos, y es la gente de construcción, el departamento de costos y la experiencia de la empresa que nos dice, a ver, en vez de 4 columnas bajar a 3 columnas y que una esté en diagonal, pues sabemos claramente que es excéntrico, que el peso va a estar muy enfocado, vas a tener que reforzar traves, vas a tener que tener diagonales. Todo eso es costo adicional que si hubieras tenido 4 columnas que bajan perfectamente en un edificio. O sea, todo eso necesitas un socio que te diga, en este momento, arquitecto, eso no va. Ahora, esto ha sido mucha plática, y creo que en muchos capítulos hemos hablado mucho de la parte de costos, pero siento que el área de construcción no se limita nada más a esa parte, que sin duda es importante porque pues son los números del proyecto, pero mucho también está en la logística de obra. Sí. Recordemos que esta parte de preconstrucción es planear, y en esta etapa de planear pues hay que pensar en la logística de obra. Nos ha pasado, por ejemplo, en la obra de Joy Bosques, que es un terreno muy chiquito, que teníamos un edificio, que estamos terminando un edificio de 20 pisos, y pues el 100% del terreno se excavó. ¿Dónde pones la caseta de ventas? ¿O dónde pones la caseta de obra, la oficina de obra? ¿O dónde recibes el material? Y es en esta etapa, y se los recomiendo, por favor, piénsenlo en esta etapa, qué van a hacer con todos estos temas. ¿Dónde van a recibir material? ¿Cómo lo van a copiar? ¿Dónde va a estar? O sea, ¿no? Todo eso es un tema. Y justo en esta etapa es donde podemos dibujar y diseñar momentos, ¿no? Y ya con los contratistas de la mano podemos ver, oye, ¿qué pasa si excavamos primero una etapa y entonces ahí podemos poner material? Cuéntame algo de esa etapa. O sea, cada proyecto que yo he hecho en mis últimos 19 años, la logística siempre es una de las áreas de más dolores de cabeza o de mayor oportunidad. Para empezar, tienes que darle preferencia en un terreno. ¿Quién tiene más preferencia? ¿Que la construcción sea rápida o que tengas una caseta bien holgada de ventas para que puedas vender? Entonces, esa es una plática que tienes que tener de logística, nada más de caseta de ventas. Y hemos tenido proyectos donde tienes 3 casetas de ventas porque la mueves. Pero si no lo sabes de un principio, cada nueva caseta de ventas pueden significar 5 millones de pesos. Entonces, un presupuesto de 5 se te va a 15, así, por no pensarlo. Por no pensarlo. ¿Dónde pones la grúa? O sea, es una tarugada para mucha gente, pero si tú la pones y el único lugar es al centro de una de las columnas del edificio, pues puede que no puedas construir tu edificio. O sea, ese grado de interferencia puede ser la parte de la grúa. Entonces, sí es planeación y es binario. Eso lo haces bien y te va bien, o lo haces mal y te afecta, ¿no? Antes se acostumbraba que las grúas las ponían en el núcleo del elevador. Lo que luego pasa es que, otra vez, por no haberlo planeado y platicado con el proveedor, no te pueden entregar el elevador porque está la grúa. Y entonces no le has liberado el hueco del elevador. Y el elevador se tarda 1 año y medio en que te lo entreguen. Entonces, si no lo planeaste bien, sí, pues puedes tener un edificio terminado,
pero no tienes elevador. Correcto. Ya te partiste solito, ¿no? Entonces, sí, importantísimo la parte de plan. Tiempo de entrega de elevadores. Que pasa en muchos proyectos, y más cuando son más chiquitos, que a lo mejor dentro de un año vas a construir. Si no lo pediste en el mes 1, no hay forma que estés con tu elevador para hacer entregas en el mes 12. Y más cuando hay auge de crecimiento y todas las empresas de elevadores están al 100. O sea, son cosas que un buen planeación en la etapa de construcción te pueden ayudar, ¿no? Uh-huh. Luego estamos muy en comunicación con la parte de finanzas, ¿no? Nos toca ver, pues, parte de la creación del crédito, que también es parte de la preconstrucción, y entender los flujos que se necesitan para que esto se haga una realidad. Sabemos que los créditos, pues, te dan a lo mejor primero un anticipo, luego depende del avance y la administración te irán liberando los recursos. Ya hablaremos en la etapa de construcción cómo nos metemos más a detalle eso, pero para obtener el crédito, mucho la etapa de el área de construcción, en este caso ODS, pues apoya mucho esta área de finanzas. En realidad les ayudamos a todas las áreas. Nos ha tocado estar, obviamente con arquitectura estamos muy de la mano, somos como un brazo derecho. En la parte de ventas, pues también, porque tenemos que validar los costos, validar que la logística, que las entregas estén en tiempo. En fin, hay todo un proceso en donde damos un buen servicio. ¿Qué otra cosa crees que deba de estar considerada en la parte de preconstrucción? Fíjate que me echo un poco a la vista de 30,000 pies arriba otra vez. Si tú haces un proyecto de construcción en Estados Unidos, desde que cierran un deal hasta que se ponen a construir, normalmente toman 2 años. En México eso no pasa. Sí. En México siempre estás contra reloj. Entonces, si en Estados Unidos lo dejan a 2 años para que realmente planees, para que realmente hagas ingenierías, sugieras cambios de diseño, de tamaño, de especificación y realmente puedas lograr eficiencias en 6-7 meses, si no estás integrado, es imposible. Entonces, si tienes mucha prisa, que siempre es el caso aquí en México, y no tienes 2 años para empezar después de que tengas el proyecto arquitectónico perfectamente desmenuzado y cotizado y con los colchones de aumentos de precios que pueden tener cada una de las áreas, con eso se lanzan en Estados Unidos. Aquí eso no pasa. Aquí sabemos que una vez que empiezan los proyectos, te los entregan, ya quieren empezar a hacer concurso y ponerte a construir. Uh-huh. Y en donde empieza a hacer ingeniería. Si tú eso no lo jalas 6 meses o 7 meses antes, que es meterte justo cuando cierras el deal, que empieces con el arquitecto y empiezas ahí a entender por dónde puede venir los aumentos o por dónde pueden venir las sorpresas, para cuando ya estás en construcción es casi imposible. Siempre decimos que los cambios en planos cuestan caro, los cambios en obras son impagables. Entonces, si no te metes desde un principio y tienes esa ventana de 7, 8, 9 meses donde la construcción y el arquitecto lo vas afinando y esas decisiones las filtras por la parte de permisología y la parte de ventas, creo que para cuando ya llegues a hacer cotizaciones y arrancar tu obra, estás un poco tarde. Y lo malo es que el 90% de las obras en México se hacen cuando ya tienes que empezar. Entonces te dicen, lo vamos acabando, ves sacando los concursos. Esa mentalidad de ves sacando los concursos, si no eres un experto que llevas 20 años y sabes cómo irlo llevando, ahora sí estás jugando con fuego, como platicábamos. Si no planeas una buena construcción, inconscientemente estás planeando un fracaso. Sí, totalmente. Es un poco lo que decíamos hace rato, ¿no? Poniendo el ejemplo de la estructura. Si tú tienes un presupuesto paramétrico de una estructura que te costó 10 pesos y no hiciste todo este proceso de ingeniería de valor, de cotizar, de entender con un proveedor si tu proyecto está bien hecho o no, si se puede mejorar, si puede... O sea, sin que vas masajeando este proceso y te lanzas al concurso de obra, que seguramente cuando te lanzaste ni siquiera has de tener el ejecutivo, porque con esto que dices de las prisas ni siquiera lo tienes terminado, lo tienes ya muy avanzado, pero no terminado. Va a llegar un contratista y te va a decir, yo te puedo hacer esta estructura por 14.
40% encima de lo que traías en tu presupuesto paramétrico y ya vas tarde. O sea, ahora regresa a modificar tu presupuesto o modificar tu proyecto para bajarlo a 10. Ya no, entonces vas a estar dispuesto a bajarlo a 12, ya aceptaste una pérdida de un 20% por no haberlo hecho bien, ¿no? ¿Qué tan caro es eso, no? Sí, o sea, eso es impagable. Y lo que le pasa casi a todos los proyectos que no lo planean bien y se les empiezan a subir los costos es que caen en el error de, pues lo último que me queda son los acabados. Ahí le bajo. Entonces la cocina que entregas es de peor calidad, los pisos a lo mejor son de otra calidad. En vez de haber bajado en estructura, en instalaciones, en algunos diseños que no son visibles o no los percibe el cliente. Entonces, bajar ya en la parte de acabados, porque no planeaste, es darte un tiro, porque ahora ya vas en contra de la vista de tu mismo cliente que siente que ahora sí no le estás dando lo que él está pagando. Entonces, cuando la gente ya tiene un diálogo de bajarle a los acabados, al final, si lo haces de nuevo principio, pues porque tienes que entrar en un presupuesto, pero sales y vendes un producto con esos acabados. Entonces no tienes tema. Vendiste con A y entregaste con A. El tema es tratar de vender con A y entregar B. Sí. Eso es lo que no se vale. Entonces, si no planeas la parte de construcción, en el 95% de las obras en México, lo que acaba pasando es que bájale a los acabados. Eso decía, Alonso decía, mutilarle, ¿no? Al proyecto, porque lo decía de una forma tan ya es darle la madre, o sea, ya sí, totalmente. Literal es como una acción desesperada, ¿no? Sí. O sea, si nosotros nos gusta hacer postenzado en las losas y bajar el peralte de esas, ¿no? Y entonces usas menos acero, usas menos concreto y con la tensión que tienes logras la rigidez. Pero todo son ahorros, que la gente se dé cuenta de que si era 10 centímetros, 20 más o 40 más, la verdad es que no. Pero lograr ese tipo de eficiencias y poder decir, ahora le voy a poder meter 20,000 pesos más a cada cocina o 30,000 o 100,000 dependiendo del proyecto, le estás dando un super plus a tu cliente. Y vivir en este edificio, va a ser muy diferente, ¿no? Sí, al final el cliente lo nota, o sea, lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Que el cliente está ya tan especializado a la hora de ir a buscar departamentos que no se va con la primera opción, siempre va a hacer un scouting de por lo menos 3-4 desarrollos y pues te va a medir y si estás completamente distinto en acabados, en calidad con el precio que estás ofreciendo, pues sí, se lo van a notar. Sin duda. Otra de las cosas que yo he visto que en planeación luego te saca una sorpresa bruta es tienes un proyecto de 20 niveles en la zona metropolitana y llegas a un punto donde de repente te dicen, oye, necesito muros Milan. ¿Sabes cuánto cuestan que te hagan muros Milan para un proyecto grande? Entonces pueden ser millones de dólares. Entonces, ese tipo de sorpresas... Eso normalmente lo queremos ver desde el deal. O sea, esa primera mecánica de suelos y primer análisis lo platicamos. Y si no es en deal, tiene que ser inmediatamente después, ¿no? O sea, sí. Pero son de las súper sorpresas, así de que, ups, sí. ¿Qué pasó con esto, no? Oye, pues se nos está acabando el tiempo, George, pero quiero nada más hacer un resumen rapidísimo de lo que platicamos hoy. Sin duda, como área de construcción, una de las principales partes en esta parte de preconstrucción, que es planear y planear un buen proyecto, pues obviamente está en la parte de costos. Básicamente lo que recomendamos hacer es que en cada etapa de la entrega de arquitectura vayan afinando el presupuesto de acuerdo a los alcances más importantes en esa etapa, ¿no? Obviamente esquemático se va más a la obra civil y así se va especializando. Tomen siempre en cuenta, importantísima, las logísticas de obra, logística de dónde van a poner oficinas, dónde van a meter material, ¿no? Entender bien los costos, entender los flujos de los costos, cómo vamos a recibir un anticipo, dónde lo van a aportar. Ya luego nos clavaremos y platicaremos en otra reunión cómo hacer un buen contrato con un proveedor y cómo dar un buen seguimiento a los pagos, pero esa parte hay que planearla y entenderla muy bien. Y pues básicamente por ahí. Te diría que la otra es que la empresa constructora tenga muy buenos proveedores.
Sí. Y tienes que tener también una mezcla de, a veces son los chiquitos que son más baratos en cosas no esenciales, con los muy buenos, cuando son muy repetitivos las cosas, tienen que ser muy buenos, tienen que tener nivel, porque si se te empieza a atorar el flujo o cualquier cosa, si no tienen tamaño los truenas y truena tu obra. Entonces, el planear también con quién vas a hacer este proyecto es fundamental. Eso es parte de la planeación, ¿no? Fundamental. Y bueno, esta etapa termina en los concursos de obra, que ya tendremos un podcast específico para ese tema. Muchas gracias, George. No, hombre, gracias por invitarme. Espero que les haya servido mucho a todos. Siempre es un gusto tenerte por acá. No, hombre, gracias. También espero que les haya servido. Pues nos vemos para el próximo capítulo, donde hablaremos ya de lleno en la parte de construcción, en qué nos tenemos que fijar, quién tenemos que contratar, cómo le tenemos que dar seguimiento a la obra y cómo dar una buena información a nuestro cliente para saber que estamos haciendo las cosas bien. Pues nos vemos para la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias.